con H, en castellano antiguo, no estamos en un castellano actual, en un español actual. Entonces, entienda que estamos parafraseando precisamente al autor, que es Magón, José Joaquín Magón, en donde por línea echa los cordeles. Se sabe que en el castellano actual pues echa, pues con H, pues del verbo hacer, los cordeles para medir la ciudad. Entonces es muy importante este lienzo en su preservación, porque tiene esa alegoría pictórica muy importante de lo que es la fundación de la ciudad. Bueno, pero en realidad el tema que nos compete también es la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué podríamos decir? Bueno, ¿por qué nos vamos al siglo XIII? Siglo XIII, entendemos las cartas Puebla. Las cartas Puebla están inmersas dentro de la, podríamos decir, capitulación de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio habla precisamente cuál es la forma de poblar, cuál es la acción del pueblo de poblar, y hace estas cartas. Las cartas más antiguas que tenemos son del siglo XIII, o sea, 1200, en donde un grupo de personas se asientan y ahí hacen una población y empiezan a desarrollar este movimiento mediante una carta que emana de una provisión real. Y es así como esta ciudad de Los Ángeles emana a través de estas jurisdicciones, estas jurisprudencias de Alfonso X el Sabio, para tener lo más importante que fue la fundación de una puebla. Entonces estamos ensayando para la fundación de una ciudad, ¿verdad?, dentro de unos elementos muy importantes que son que vamos a tener un asiento de una población española. Pero esta población española, ¿por qué se va a dar? Primero, porque vamos a poner a los soldados pardos, es decir, errantes, que ejercían mal sus encomiendas en un solo lugar para poderlos controlar las audiencias. La primera audiencia de México no era muy, podríamos decir, decente, entre comillas, sino fue la segunda Real Audiencia la que vino a corregir todos estos y a subsanar todos estos problemas. En la segunda Real Audiencia, entonces, se tiene la forma de poblar. La reina Isabel de Portugal, que era una mujer inteligente, bueno, les dice a sus consejeros: no vamos a poner la ciudad en unas áreas ya pobladas. Entiéndase Totomehuacán, una población muy antigua, que podemos hablar del náhuatl de Totome, es un plural de pájaros, o bien de Totol, que significa huevo. Es el origen, es una población muy arcaica. Su códice, que desgraciadamente está perdido, refería a los quinames, a los gigantes, a los quinametzin, y entonces hubo ahí dentro del códice toda un lío pictográfico en donde podemos precisamente entender que eran las poblaciones más importantes. Desde luego Chololán, un centro ceremonial importante, con dos acepciones de Olologua, ¿verdad?, que quiere decir reunir en náhuatl, o Chologua, ¿verdad? Olologua es reunir y Chologua es unir. Entonces hay dos etimologías importantes. Entonces teníamos que acabar con este sincretismo importante de poblaciones y elegir un valle, un lugar. Se hacen unas primeras por la audiencia, por la segunda Real Audiencia, importantes respecto a en qué lugar se va a elegir esta población, y primero unos terrenos que pertenecen a esa entonces jurisdicción que estaba hecha por medio de los caciques indígenas de Totomehuacán. Pero se hacen pingües, es decir, ensayos, y no se puede hacer la población. Y entonces es en el valle de Cuetlaxcuapan, utilizando este difracismo de Artepet, que quiere decir agua y cerro, en donde el río va a ser una base fundamental para fundar una ciudad. Y entonces tenemos ya el valle de Huitzilapan, que aunque tenemos el colibrí, algo importante, ¿verdad?, que todo el mundo dice: no, es de Huitzicil, que significa colibrí. No, viene también una acepción de huiz, que es un verbo en náhuatl que significa los que vinieron por el río, navegando por el río, porque teníamos el río Almoloya Xochimehuacán, muy importante, donde también pudieron venir por medio de acalis, canoas, para poblar esta ciudad. Bueno, tenemos estos elementos que ya saben: el antiguo valle de Cuetlaxcuapan, Cuetlaxtli, que es el cuero, la piel, Cuetlaxtli,
los enredos de piel, y estos ideogramas nos van a tener una unidad para empezar a tener ya pues un ensayo de una población. Y el ensayo de esta población pues es importante, ¿no? Ahora, continuamos. Desde luego, Fray Julián Garcés, un elemento muy importante y está como fundador de la ciudad. Sin embargo, Fray Julián Garcés pues no quería mucho que la ciudad fuera en un valle anexo a la jurisdicción de Tlaxcala, donde se habían asentado. Y entonces hay una primera ordenanza real, ¿verdad?, desaparecida, donde se dice que la resuelve muy bien Fray Julián Garcés con un sueño, donde los ángeles le dicen que se acepte, que se funde. Ya saben, entonces, sentido geográfico que resuelve las cosas en una forma pronta y decidida y milagrosa. Aquí lo tenemos a Fray Julián Garcés. Después, seguimos. Bueno, el licenciado Salmerón. Estoy hablando de los personajes importantes y aquí estamos hablando precisamente de qué emblemático es este lienzo que está en el libro de Ciudad de los Ángeles, que bueno, he cumplido yo con esta mayordomía ahora de cuidarlo, porque aparte de que es, bueno, de la autoría de José Joaquín Magón, aquí tenemos a nuestro amigo que es su biógrafo, el biógrafo de un gran pintor poblano, y es un cuadro muy potencial, muy explícito, porque habla de la fundación de la ciudad en esta parte del Luneto, y en donde hace referencia, precisamente gracias al capitán don Andrés de la Pena, a la actividad de Fray Toribio de Paredes. Bueno, entonces el licenciado Salmerón, que era un hombre muy inteligente, un jurisconsulto, es el que le da la celeridad a esta formación, a este pingüe asentamiento. Y entonces continuamos. Es al que se le debe en realidad la fundación de esta Puebla, de este pueblo, de este pequeño conglomerado, ¿verdad?, que nace a base de una que le dicen la primera, pero es la segunda provisión o cédula real, en donde ya se asientan, por así decirlo, los famosos 33 hombres y una viuda, exentos de alcabalas y pechos, para poder ir haciendo mayorazgos, irse asentando. Ahora, ¿qué tenemos en estos territorios? En la figura, continuamos precisamente con Fray Toribio de Paredes. Como les decía, hace que se conmemoraron los 500 años de la llegada de estos franciscanos, de estos hombres, pues algunos frailes, otros legos, muy inteligentes, hombres con sapiencia, y sobre todo Toribio de Paredes, que venía de una familia de comerciantes. Los Paredes, que estaban oriundos de Benavente, tenían mucho que ver con el duque y conde de Pimentel, con el condado de Pimentel, con la región de Benavente, pero se dice que también había una pequeña población que le llamaban Paredes, desaparecida, porque tiene el gentilicio, es uno de los pocos frailes que conservaron su apellido, y no venía de una casa real, no estaba emparentado con ninguna casa noble, eran comerciantes que estaban abocados a Pimentel. Sin embargo, los Paredes, los hermanos de Fray Toribio, los sobrinos de Fray Toribio, ocupan lugares importantes dentro de Benavente como comerciantes. Y entonces, bueno, él tenía precisamente, podríamos decir, esa vena, aparte de que había estado en diversos conventos y que eran pues unos frailes completamente sesudos, como Fray precisamente de Tembleque, Francisco de Tembleque, que tampoco se llamaba Francisco, que venía de este pueblo de Tembleque que está entre Madrid y Toledo, Tembleque, y que también conservó el gentilicio de Tembleque, que vino con Juan de Romanones, que está casualmente enterrado también aquí en San Francisco, porque aquí era un emporio, podríamos llamarle, que aquí estaban todos los hijos de los grandes señores avecindados como internados, y no muchos, ¿verdad?, estaban a buen agrado, sino los tenían con bastante rigidez los franciscanos, y era muy grande, uno de los conventos principales. Bueno, pues entonces estamos viendo de la fundación este cuadro emblemático, que hay uno de Arrieta, y que, bueno, habíamos visto en donde se está hincando
precisamente donde está Fray Toribio de Paredes, donde está don Hernando de Saavedra Olgueta, y que están, bueno, así viendo toda esta transmisión para fundar la ciudad. Bueno, entonces nos vamos a las cédulas o provisiones reales. Aquí tenemos a don Hernando de Saavedra de Olgueta, el famoso, regresamos un poquito, el famoso polidactilio, donde vemos que decir que tiene 6 dedos, y los tlacuilo o tlacatlacuilo, que eran los pintores de orden, eran muy exactos, y entonces le decían chicuase, chicuasemaite, ya saben que son macpili, es dedo, chicuasemactilme, que tenía 6 dedos, y entonces era muy reconocido por los indígenas y respetado por tener 6 dedos, porque decía que las personas que tenían 6 dedos eran gentes de luces. Entonces, bueno, continuamos. Empiezan precisamente las tramitaciones por don Hernando de Olgueta, por todo esto, continuamos. Hasta, bueno, ahí vamos adelantando eso, hasta conseguir la primera cédula o provisión real. Con esta primera cédula o provisión real nos dan un perímetro, nos dan un territorio, y ¿qué es lo importante? Nos nombran ciudad, que el verdadero nombre es Ciudad de Los Ángeles. A base de esta provisión real, de esta cédula real, en donde quita las alcabalas, quita los pechos y da las primeras intenciones para poblar, para hacer el pueblo. Ahora, ¿qué teníamos en esta zona, en este valle? Tenemos una división de Altepe, de río y tierra. ¿Qué significa? Un fundo, si unimos, ¿no? Pero está dividido geográficamente. Entonces, hay algunos autores que hablan que esta zona podría haber estado habitada por determinados culturas. Hay que estudiarlo muy bien. Aquí que está el arqueólogo, hay que hacer unos estudios pues, muy importantes, porque hay muchas descripciones acerca de la forma de calzada, precisamente que lo que es ahora la 14 Oriente, el famoso Camino Real, que intervino Sebastián de Aparicio, ¿verdad? Y entonces, bueno, había quizás algunos asentamientos aislados o pretentos, y en este valle que está conformado geográficamente por 3 cerros: el Centeo, el Teposuchi y el cerro que actualmente le conocemos de Loreto y Guadalupe, ¿verdad? Estos 3 cerros que son 3 aristas de un tecajete invertido, es decir, tetl es piedra, cachit es cajete, un cajete invertido. Y entonces, dentro de la descripción iconográfica hablan de un cajete invertido, y en donde está el valle en medio, para que estos 3 cerros resguarden precisamente para las siembras, para tener un buen aire, y sí lo teníamos muy bien. Desgraciadamente, pues se han desarrapado todos los cerros y han pasado muchísimas cosas, ¿verdad?, de lo que ha sucedido, en donde, bueno, ya no tenemos el clima que se había propuesto. Entonces, esta primera cédula real divide y se empiezan a entregar las fanegas de tierra, se empiezan a entregar las grandes, podríamos decir, fundos, pero se respeta, desde luego. Aquí tenemos algo muy importante. Tengo unas escrituras del siglo XVI, en donde las bases importantes que son Calpuli, Tlaxilancali, estas palabras, el Calpuli es podríamos decir, es una célula fundacional pre-Cuauhtémoc-Inca, en donde tenemos un centro con cuatro puntos. Y este Calpuli está regido a través por sus habitantes, y lo van repitiendo, puede traducir como arrabal o barrio, pero también Tlaxilancali, que también los Tlaxilancalis se refieren a Tlali tierra, Ximía esparcir, casas esparcidas. Entonces los Calpuli o Tlaxilancalis están muy bien representados precisamente en este barrio, en este antiguo barrio llamado del Alto de San Francisco, apellidado también porque les fueron dando a los frailes seráficos esta cantidad de tierra para poderse asentar en el mismo. Y hacen lo que es esta división importante con el río, dando hacia este lado a los indígenas que conservaban, ya saben, por toda esta jurisdicción, digo, de respeto de indígenas, en el 16, 17,
las tierras, ¿no? Y hacia el otro lado, banda del río, también se fueron haciendo los famosos mayorazgos para asentar los reales, con los escudos, con las casas que tenían pues esta nobleza para poderse desarrollar y así encontrar una fuerza en la ciudad. Desde luego con los alguacilatos, haciendo una estructura importante. Bueno, ¿a qué me refería respecto a este barrio? En este barrio encontramos los elementos importantes de un Tlaxilancalli o Calpulli. Primero, un teocalli, es decir, un asentamiento religioso, muy diferente al asentamiento religioso cristiano católico. Un teocalli, un tecpan, un caltecpan, es decir, un palacio en donde viene de motecpana, orden o justicia, en donde se hacía orden o se hacía justicia. Es precisamente donde están estas arcadas, donde fue el primer lugar de justicia. Después un tianguistli, un área grande en donde estaba el mercado, y precisamente estaban los jueces, juzgadores de este lado, para el Tlamamana Tepochtani, es decir, para las relaciones que existían entre los comerciantes. Entonces, después un hórreo, un lugar importante en donde se guardaban todo lo que era, ya saben, como ahora todavía se conservan en este lado de Matamoros, estas grandes bolas que hacen cachi, que hacen de lodo, con tipo de graneros, ¿verdad? Importantes estaban así para el desarrollo. Esto es muy importante porque nosotros debemos entender que nosotros tenemos un derecho constitucional mexica, un derecho fundacional, un derecho constitucional, un derecho civil. Se le debe a Ignacio Romero Vargas Iturbide la compilación de que los mexicas y todas las culturas estaban perfectamente organizadas para poder hacer sus asentamientos y para que fueran autónomos, autárquicos, independientes. Entonces, esta zona de los Tlaxilancallis tan fuerte, que fue el Alto de San Francisco, conservó y se conserva todavía, ¿verdad? Estos elementos o perímetros muy importantes. Aquí tenemos al señor del Tecpan, está la famosa Capilla de la Humildad, una primigenia capilla que está en la 14 Norte, ¿verdad? Que se le era un velatorio de indígenas, de gente muy pobre, y pusieron ahí a esta famosa escultura del siglo XV, de finales de 1400, que se decía que tenía costillas humanas en la parte de atrás, que todavía están. Desgraciadamente le han caído imagineros, le han, ya saben, quitado las lacas, ajíes, estructuras y todo, pero que es de lo más antiguo que tenemos, el famoso señor del Tecpan. Y ese señor del Tecpan, junto con la Virgen Conquistadora, que está guardada aquí, esta es parte de su capilla, pues eran los elementos más importantes religiosos que existían en el siglo XVI. El señor del Tecpan y la Virgen Conquistadora. La famosa Gachupina, ¿verdad? Que después peleó contra la Guadalupana, los Guadalupes y los Gachupines, ¿no? Y esta Virgen tan importante también del siglo XV, 1400, que es flamenca, bueno, tiene una historia muy importante. Creo que la que está puesta no es la original, está guardada la original. Tuve la oportunidad porque mi abuelo precisamente la estudió con el padre Campazas, porque la tenían vestida y estaba pues ya muy mal de polilla, las manos son de plata copela, entonces se le quitó todas esas vestimentas, se mandó restaurar, y bueno, en el paso del tiempo le robaron sus águilas bicéfalas de plata y todo lo que tenía, ¿no? sus adornos, porque en realidad era la capilla de la Conquistadora, que después ahora conocemos como la capilla de Sebastián de Aparicio, que fue posterior, ¿verdad?, a ya una devoción que también pues muy importante. Pues bien, entonces en estas formaciones importantes tenemos aquí está la cédula, precisamente, en donde a través de Juan de Sámano, que es el escritor, la reina, y decían mucho, no es la huella digital, la reina, no, es una mancha que se tiene, porque desgraciadamente estuvo perdida mucho tiempo esta cédula, estaba doblada en 4 infolios y se tenía por perdida.
Solamente le hacían mucho Fausto a la que tiene toda, que es niñada con una niña, ¿verdad? Que está toda perfectamente decorada y tiene toda la iconografía y todos los títulos nobiliarios, y la más fastuosa. Y esta, que era la segunda, porque la primera fue desaparecida por Garcés, aunque está como el gran fundador de la ciudad, pues no estaba muy de acuerdo de que le cambiaran el asiento, ¿verdad? De esta diócesis, una arquidiócesis, porque era fue un obispado tremendo, ¿no? Entonces, bueno, la segunda cédula real es la que después se colocó, fue encontrada precisamente por mi abuelo dentro de los infolios, después de buscarla de mucho tiempo, y se colocó en la parte baja. Pues esta es nuestra cédula más importante, nuestra famosa, nuestra famosa Carta Puebla, que viene del siglo XIII, de las jurisdicciones de Alfonso X el Sabio, en donde trae de una manera muy escueta, pero solícita, basada en derecho, cómo debe hacerse una población y un asentamiento ya de españoles para que empiecen a producir. Desde luego, como les había dicho, con estos elementos importantes, los soldados pardos y todo en una ciudad que no fuera o tuviera un asentamiento precontemochinca, sino que fuera una ciudad libre. En segundo lugar, acabar con estas jurisdicciones muy importantes de Totomehuacán, de Cholola. Desde luego, poder beneficiar el paso de las mercancías, ¿no? Porque dicen, no, Puebla es una ciudad de mesones, es una ciudad, es una señora ciudad, fundada precisamente con estos ortógonos. Aquí está el arquitecto Barquero, especialista en las ciudades renacentistas y los ortógonos y las manzanas y las proporciones áureas, que está completamente detallada la ciudad y trazada, ¿verdad? Para que podamos precisamente seguir gozando de este hermoso caso histórico. Bueno, los anversos y los reversos de los documentos precisamente son todas estas cédulas, provisiones reales, que son los títulos de nobleza de la ciudad. Segundo más importante es donde, gracias a Gonzalo Díaz de Varga y Belerino, cuya familia Pérez de Salazar son sus descendientes, fue el que consiguió que se le diera un escudo de armas a la ciudad. Es decir, que después que se fundara la ciudad de Los Ángeles, ya como ciudad, tuviera un escudo para que se pudiera publicar con ese escudo con toda una iconografía muy avanzada. Entonces, la segunda cédula real. Esta aquí es lo que les decíamos cuando se colocó la segunda cédula real, por así decirlo, que en realidad es la primera de origen y luego la más fastuosa, que también ya creo que ninguna de las dos son las originales, están guardadas en una urna. Bueno, ahí está la ceremonia de mi abuelo que hizo precisamente la colocación de la cédula. Aquí está todo el mundo, pues hemos conocido esta cédula real con la iconografía lineada, con todos estos elementos característicos, con todos los títulos nobiliarios, y que es la que tenemos como una carta de presentación. El escudo, donde está este salmo que Dios mandó a sus ángeles para que los resguarden en todos. Siguiente. La parte anverso y el reverso de la misma cédula, las obleas o sellos reales del 20 de julio de 1538. Tuve acceso a todo porque mi abuelo tuvo la oportunidad de fotografiarlas, todavía con plata sobre gelatina. La traducción, las paleografías y después la cédula de noble y leal ciudad de Los Ángeles. En todo este proceso, podríamos decir nobiliario, que tiene la Puebla, bueno, existen varias cédulas. Entonces, la primigenia, el escudo, la cédula noble y leal, y luego muy noble y muy leal. Después ya se le fue aderezando la heroica Puebla de Zaragoza, la de los sitios, la de hasta 4 veces heroica Puebla de Zaragoza, ¿no? Pero en realidad la estructura precisamente era todo este proceso nobiliario. Las otras cédulas, ¿verdad?, que son pues muy importantes dentro de su estructura, las describimos en una forma muy somera. Doña Isabel de Portugal, óleo de Tiziano. Inclusive tuvimos la oportunidad de hablar hace muchos años con el entonces director del Museo del Prado, a ver si podían prestar el óleo para los 500 años de la ciudad, y bueno, dijo que eso era algo muy sui generis y tenían que hacerlo de gobierno a gobierno, por lo que sea. Pero
yo fíjense que estando en Santiago de Compostela con el padre Isorna, un franciscano de muchas luces, hombres sumamente cultos, vimos la capilla del altar de las reliquias, y en el número 41 estaba el sombrero del beato Sebastián de Aparicio, con ya saben, con una luz rojita. Vimos, ese es el sombrero del beato, tuvo un incendio. Oiga, padre, ¿y usted cree que nosotros podamos traernos a Puebla el sombrero del beato? Uy, qué barbaridad, tiene que dar permiso el Peticano de Obispos, tiene que dar permiso el rey, porque es parte del Tesoro Español. Pues vamos a escribirle, porque Puebla está hermanada con tu niña. Y pues escribimos, y obró, yo creo que el beato Sebastián de Aparicio y todo, y tuvimos el sombrero por 20 días. Claro que cuando me lo entrega el padre Isorna, me dice: está el sombrero, si le falta un pedazo, si hace cualquier cosa, hay un pleito hasta de naciones. Entonces recibimos el sombrero. Entonces yo creo que a veces sí se puede tener estas situaciones, estos objetos tan valiosos para nuestra historia. Este sombrero del beato fue llevado por don Salvador Bienpica y Sotoballero, de los obispos, en el momento en el que beatificaron a Sebastián de Aparicio como reliquia para ponerlo ahí. Inclusive hay un dedo, otra parte ósea, me parece importante, pero bueno, había que estar pendientes para ver si podemos lograr este intercambio, para que doña Isabel de Portugal, que fue una mujer muy importante y muy sesuda, porque es la que firma y rubrica la primera cédula, ¿verdad?, por sus consejeros, para poder formar esta ciudad de Ángeles, que fue desde un principio ciudad, por sus características, por su traza. Continuamos. Bueno, ya saben, el emperador Carlos V y todas las situaciones de los escudos y cómo diferentes reyes fueron rubricando estas cédulas para darle esta categoría a la ciudad. Un primer escudo. Había un primigenio escudo. Bueno, había un primigenio escudo que también, pues si les dices, pero es que no lo pasaste. ¿Un poco más? Adelante. Que venía con la primera carta Puebla. Ahí está. Con la primera carta Puebla. Esta. Entonces, o algo más sencillo, que también fue el que sirvió de base para poner las 5 torres de los oidores, para poner precisamente el valle, y que Los Ángeles, que los debíamos llamarlos Ciudad de Los Ángeles, custodiaban. Bueno, muy bien. Las figuras importantes que hemos descrito: el licenciado Salmerón, la reina Isabel de Portugal, fray Julián Garcés, que bueno, tuvo una actividad que podríamos decir un poco que había que estudiarla para ver si en realidad fue un soporte, y desde luego fray Toribio de Paredes. Y fray Toribio de Paredes, y en todos los documentos, se encontró primero una discrepancia. El día que se dijo la primera misa, era un domingo de resurrección, que era un 16 de abril, día precisamente de Santo Toribio. Algunos historiadores lo ponían en 1530. Y entonces precisamente este capitán, si quieren voltear un poquito, don Andrés de la Peña, pues a su devoción manda hacer a nuestro gran pintor poblano, José Joaquín Magón, que ahí está la firma, Magón, este lienzo en donde habla de una fecha fundacional y la pone como 16 de abril de 1530. Y entonces es cuando empiezan las discrepancias entre varios historiadores si fue 1530 o 1531. Y entonces, bueno, tenemos como prueba este lienzo de lo que en aquella época, ¿verdad?, en el siglo XVIII, finales del XVIII, estaba precisamente una fecha fundacional del 16 de abril de 1530.
claro que habla de un varón de grandes virtudes, y en donde está echando con H, y echó los cordeles para la mención que él mismo estuvo midiendo. Eran también los franciscanos agrimensores, como el de Guaquechula, como Antonio de Ciudad Rodrigo, como Juan de Alameda, como Francisco de Tembleque. Los franciscanos no eran cualquier, era una orden sumamente culta e inteligente, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que Motolínea pues empezó también a esta situación, y aquí ven los demás que están, bueno, con su famosa escuadra, el compás, la escuadra, y las construcciones en una alegoría representativa de este óleo, en donde habla de Fray Toribio, fundador de la ciudad. Y precisamente por tener estos elementos fue que existe, porque estaba, pues como les decía, estuvo a punto de sucumbir. Pero mi abuelo tuvo una mayordomía con él mismo, y con el padre, fue dramaturgo, y que fue un hombre muy sesudo en cuestión de letras. Se dedicó precisamente pues a no apoyar mucho a las pinturas antiguas y hacer muchas mejoras, ¿no? Otra situación, bueno, aquí lo tenemos ya. Aquí está. La devoción de don Andrés de la Peña, que encontramos, que era un capitán que vivía en el Tlaxilancali, precisamente del Santo Ángel Custodio, la división de Petlapa, Totoltlapa, es decir, toda la división que hay de este lado de arrabales o Tlaxilancalis, que son lo que ahora tenemos como el barrio del Alto, el barrio de la Luz, el barrio de Analco, que es del Ángel Custodio. Precisamente el capitán don Andrés de la Peña, que era un español de la parroquia del Santo Ángel Custodio, gracias, casado con doña María Vivanco, española, y tuvieron un hijo, Andrés de Jesús de la Peña Vivanco, quien fue sepultado en esa parroquia en 1750. Él fue el donante y el que patrocinó este luneto, junto con otros que hablaban de los grandes franciscanos, ¿verdad? Que eran varones de grandes luces, que y encargó a José Joaquín Magón, que bueno, sabemos que es un pintor mexicano, nacido en Puebla, y bueno, la famosa Santa Pulquería, que era muy famosa en la universidad. Había precisamente un dicho en la universidad que voy muy cerca de la Santa Pulquería, y decía, pues la Santa Pulquería, porque estaba precisamente en el colegio del Estado. Y fue ahí como tuvo mucha intención José Joaquín Magón, ¿verdad? Y aquí está una descripción muy somera de todos sus lienzos de castas, ¿verdad? Que nos acompaña el especialista en este pintor, pero algo muy importante es que este lienzo, aparte de que es del pincel de José Joaquín Magón, representa el lienzo fundacional de la ciudad. Y yo creo que se conserva, aquí está la firma, que alguien le hizo desafortunadamente, yo creo que le quisieron rasgar o alguna cosa así, pero bueno, milagrosamente se ordenó desde hace muchísimos años que quedara aquí arriba. Y lo que necesitamos ahora es conseguir un patrocinio para limpiar este gran óleo, porque es uno de los pocos óleos que hablan de la fundación de la ciudad, precisamente por lo que es Fray Toribio de Paredes, y darle, ¿verdad?, al venerable padre Toribio de Benavente, varón muy espiritual, amantísimo de la pobreza, y por eso es conocido como Motolínea. Resplandeció en él, entre otras particulares virtudes, el candor de la pureza virginal que le dotó el cielo. De celo tan apostólico que en un viaje bautizó más de 400 personas que están firmadas de su nombre. Por su solicitud se fundó esta ciudad de la Puebla, y él mismo echó los cordeles y cantó la misa el día de Santo Toribio, el 16 de abril de 1530. Y después de gastar su vida en aprovechamiento de las almas, dio la suya a quien le redimió. Entonces, pues toda esta cartela que tiene el fragmento del luneto, porque me imagino que el cuadro era más grande,
de la descripción de los varones, que me imagino que debe de haber habido más lienzos, ¿no? de José Joaquín Marmón respecto, aparte de este impresionante que está ahí de la genealogía que tenemos a la entrada franciscana, estaban estos. Entonces, bueno, quise hacer este día, esta comparativa, para cumplir también con esta mayordomía de cuidar el cuadro, porque está publicado aquí. Claro que, bueno, cuando se toman estas fotografías son en 1940 con unas cámaras, después, viene aquí, ¿verdad? La fotografía. 98. Página 98, perdón. ¿Quieres la Sí. Esta fotografía fue tomada por una cámara Leica en 1940 y tantos precisamente, y fue gracias a lo que lo tenemos todavía, porque si no hubiera habido un registro en el libro de esto, ya no existiera. Entonces por eso dice que este 16 de abril se cumpliera esa mayordomía de estos encargos históricos, de estas piezas únicas que debemos conservar. Y ahora que vienen los 500 años es muy importante que en lugar de hacer estelas de luz y calles y todo, el dinero se utilice para darle vida a estas obras de arte monumentales que nos reflejan la poblanidad, ¿verdad? Algo muy, muy importante. Continuamos. Bueno, pues haciendo una apología de lo que estamos describiendo, ya entendemos cómo se funda esta ciudad. Viene precisamente de 4 varones importantes. La primera misa también, existen varios criterios. Algunos autores dicen que el Zócalo, como le llamamos, es nuestra plaza de armas. El Zócalo en realidad es la base que está en la parte baja, o Zócalo, porque todos los monumentos tienen un Zócalo, que es la parte importante, que nosotros le llamamos así, pero esta plaza de armas está precisamente con portales o soportales muy importantes, en donde tiene una plaza y los andadores perimetrales como portales. Según mi abuelo y varios historiadores la refieren a que el primer templo que fue de los franciscanos, de la más estricta observancia, generado por la base de morillos de madera, con algo que eran precisamente zacate y todo eso, estaba en uno de los portales. Ahí fue en donde se dio la primera. Sin embargo, hay algunos dicen que es la capilla de Santa Elena, que otros que es la calle de la Nahuala, en diferentes partes. Pero en realidad lo que tiene más asiento histórico es precisamente que fue en donde actualmente es la Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron en el año de 1931, el 4º centenario de la ciudad, bueno, pues se congregaron Gomezaro, el señor Almendaro, Toussaint, todos los grandes cerebros de aquella época, se conjuntaron y eran unas tardes que acababan en pleitos, porque todo el mundo decía sus hipótesis y entonces estaban queriendo tener la mayor información basada en Echeverría, en la cartilla, en todos los historiadores, de que hubiera una unificación de criterio por los 400 años, ¿no? Y se hizo este famoso monumento que después fue movido de su lugar con la cápsula del tiempo y todo eso. Y algo importante, se hicieron calas y se encontraron unas herraduras de percherones que estaban precisamente en estas, que eran con los que utilizaron para construir la catedral, para subirlo eran caballos de tiro. Y aparte hay unas crónicas de Elizalde en donde encuentran muchos restos de los primeros habitantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí precisamente estuvo la primigenia capilla, antes de construir después este caserío franciscano importantísimo. Este caserío franciscano, en su capilla, la capilla de la Conquistadora, albergó los restos de los primeros habitantes de la Puebla. ¿Por qué? Porque a los pies de la Conquistadora, la Virgen Conquistadora, que se trae motolinia, porque saben perfectamente que, bueno, Bartolomé de Olmedo, un mercenario capellán de Cortés,
porque ahora ya sale que hay otra conquistadora, que la trajo Cristóbal Colón. Bueno, no, yo no entiendo. Yo sé que la Virgen de la Conquista flamenca, advocación de los remedios, que está aquí, de plata, copela de las manos, que está con lacas y ajíes, que tiene un niño, la trajo el capellán de Cortés, Bartolomé de Olmedo, mercedario. Él la trajo, con ella rezaban, y la da a Cristóbal Axoteca Acamapixtli, un gran yautecátzin, es decir, un hombre de mucha fuerza, un yauteca, un guerrero, y a él le entrega esta virgen como sinónimo de, podríamos decir, de cordialidad. Desde luego ellos te entregan esta imagen, pues a mí mejor que me entregaran plumas y me dieran otras cosas, porque estaba en el cambio del sincretismo. Aun cuando hubiera algunos acuerdos, la situación religiosa era muy independiente. Pero sin embargo yo lo que tomó como amuleto a la conquistadora y hacía todos estos bailes, Totiani con la Virgen, ¿no? Bailaba con la Virgen y la tenía, ya saben, con plumas y con bleros y todo. Y ahí viene toda la situación de los famosos niños mártires, de los niños estos que uno de ellos era hijo de Cristóbal Axoteca de Acamapixtli, que fue el que el mismo padre lo mató. Precisamente, ¿por qué? Porque es mártir del cristianismo, del catolicismo, porque cuando se lo llevan los franciscanos, entre ellos Motolinia, y le ponen, bueno, lo envuelven con todas estas ideas cristianizadoras, católicas y todo, regresa, y cuando encuentra su pueblo con ídolos de barro, con plumas e inciensos, pues llega a romperlo, hay una discordia terrible y el padre con la Maquiavi le da muerte, ¿no? Y todavía después lo ponen al fuego. Oiga, que es una forma, no, es que la transubstanciación, o sea, los arqueólogos, de la carne al fuego, viene precisamente un elemento en donde forma parte ya de la naturaleza. Entonces rescata estos cuerpos Motolinia y se dice que los trae a la capilla que le están haciendo a la conquistadora y le quita la Virgen de la Conquista y la trae aquí con los franciscanos que estaban aquí para que ellos le hicieran una capilla y la cuidaran. Entonces, dentro de esta capilla están los restos de los primeros pobladores. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando esta es una parte también de y hay un túnel que llega hacia acá, y del convento que está muy modificado, que ahora tenemos de Sebastián de Aparicio, que fue posterior. Sebastián de Aparicio nació en 1502 en una población que está muy cerca de Portugal, que se llama Gudiña, que está en galego, viene de una mujer de origen godo, que le decían la Godiña, que había un tipo de mesón en donde le daba de comer a los que iban precisamente a rescatar el Santo Grial, y donde viene de origen de godos y visigodos, donde hay unas casas muy importantes, porque todavía las piedras de la Gudiña, las famosas casas que son a base de piedras mega, tienen unas inscripciones, unas escaleras, en la parte baja viven los animales para calentar a los que viven, a los seres humanos que viven en la parte alta, y son con carchos, es decir, con pedazos que van uniendo el techo, y le llaman payosas. Unas son las payosas y otras son las casas, pero en la Gudiña se conserva una súper antigua, de donde tomaron estos dibujos que son godos y visigodos, donde están las famosas también medorras. Que son las medorras? Son unos monumentos, unos monolitos enterrados, que se creen que son monolitos funerarios, pero que también son perimetrales, donde marcan. Ahí nace Sebastián de Aparicio. ¿Por qué lo digo? Porque Sebastián de Aparicio también tuvo mucho que ver, aunque no fue de los 12, cuando ya él vino con posterioridad a ellos. Es un hombre que hizo muchísimo por la ciudad y cuyo cuerpo incorrupto tenemos aquí, el pobre, bueno, arrancado y con todo lo que ha venido padeciendo ya de siglos atrás, no, pero en toda esa etapa, sobre todo de revoluciones y de todo. Y bueno, es importante porque ahora ya pues desbancó a la conquistadora, y es la capilla de Sebastián de Aparicio, del Beato, que aunque ya algún alcalde lo hizo santo, ya le puso San Sebastián de Aparicio, y también en la población lo hicieron santo, pero sigue siendo Beato, porque
que está por milagros, y precisamente el padre Campasas, que usted lo debió de haber conocido, era el abogado del diablo, el encargado de ver que los milagros fueran no invenciones humanas, sino que tuvieran una fuerza en realidad religiosa, que hubiera obrado la mano de Dios para los